Quédate conmigo por Alexa P.Q. Capítulo 3. No es amor el amor que cambia. La luz de la luna llena brillaba a través de las rasgadas nubes grises del cielo todavía oscuro, bañando con su luminosidad de plata los extensos campos salpicados de nieve que rodeaban al espléndido castillo de Grand Manor. La claridad lunar era tanta que parecía que el primer alba de 1922 ya había llegado, cuando lo cierto es que al sol todavía le quedaba poco más de una hora para levantarse. Bajo ese esplendor penumbral, un jinete cabalgaba furioso con la intención de que la velocidad y el viento, siendo helados, tranquilizaran sus emociones. Terry Granchester, aturdido por los acontecimientos de esa noche, había cambiado sus planes de pasar la noche en su casa de Londres y en lugar de eso, había manejado hasta su propiedad en las afueras de la ciudad con la intención de que la velocidad atemperara su desconcierto. No lo logró conduciendo. Así que al llegar a su casa, ensilló su caballo favorito para salir a galope sin importarle la hora, ni lo inclemente de la madrugada. Necesitaba tranquilizarse porque a pesar de las horas transcurridas desde aquel encuentro, todavía no era capaz de definir sus sentimientos. Durante la vigorosa cabalgata, Terry podía sentir cómo el pecho le ardía y sabía que no solo eso era causa del aire helado que se filtraba a través del tejido de su bufanda hasta inundarle los pulmones. No solo era por eso. Era porque la había visto a ella, a quien creyó que no volvería a encontrar jamás. La había visto parada allí, con su espíritu combativo y lleno de fuerza, justo tal y como cuando la conoció. Seguramente también todavía conservaba el mismo ánimo generoso e intrépido que siempre mostró durante el corto e inolvidable tiempo que convivieron en el Real Colegio San Pablo. Nuevamente se encontró con sus grandes y hermosos ojos verdes que otra vez lo observaron tan confusos y sorprendidos como lo hicieron aquella amarga noche del adiós en Nueva York, cuando él la retuvo por la espalda como queriendo introducírsela al pecho, deseando que el momento de retenerla entre sus brazos durara para siempre. La había visto tan indómita como antes, y por si fuera poco, estaba más preciosa que nunca. Sus alocados rizos, sus labios alguna vez tan llenos de promesas, la tersura que adivinaba en la curva de su cuello, su grácil figura que ahora presentaba cambios por demás evidentes, exhibiendo nuevas y suaves curvas que despertaron en él anhelos que creía enterrados desde hace mucho tiempo atrás. Terry apenas podía creer la forma en que su propio cuerpo había despertado por completo, reaccionando intensamente con tan solo la fascinante caricia de su verde mirada. Maldita sea. ¿Y él qué había hecho? Comportarse como un cobarde. Ella estaba allí, y a él solo se le había ocurrido actuar como un cobarde y un idiota, abandonando la reunión antes de que se le desmoronara toda la compostura, y de que ella pudiera darse cuenta de que él no sabía fingir indiferencia durante mucho tiempo más. No había aceptado bailar con ella porque seguramente su maldita mala cabeza habría actuado antes que su sentido de la prudencia, como siempre lo hacía. Y después de tantos años, lo primero que habría hecho sería recriminarle a quemarropa que lo hubiera despreciado con tan solo una frase. Aquel maldito dolor de no haber merecido ni tan siquiera una carta o una explicación suya, cuando seguramente aquel desdén ya era para ella una insignificancia tan lejana que ni siquiera debía recordarla. Y él no podía permitir que Candy supiera cuánto lo había lastimado entonces y cuánto le dolía incluso ahora. Porque Terry sabía que este dolor en su pecho no solo era por el aire frío, sino que era provocado por un amor y un orgullo resquebrajados de una forma tan aplastante que él aún podía sentir en carne viva las heridas abiertas por su desprecio, a pesar de tantos años que habían pasado. Terry azuzó el caballo con furia, arreciando el galope. Cuánto deseaba que el viento arrastrara y enfriara sus pensamientos enardecidos. Él recordó que había ido a la reunión de Año Nuevo de los Stockwell, tal y como venía haciendo desde hace 3 años atrás, pero ahora lo hizo con la intención de conocer al prometido de Jane, un hombre llamado William Andre. Un mes atrás, Ethan mencionó descuidadamente el nombre de quien le había pedido la mano de Jane para desposarla.
Todo un cowboy americano, había bromeado su amigo. Pero para Terry el asunto no fue divertido. Aquel nombre llamó inmediatamente su atención, porque para él no había habido noche en los últimos 8 años en que no hubiera repetido ese mismo apellido. Al principio con añoranza, luego con rabia y finalmente con amargura. Si mal no recordaba, ese era el nombre del tutor de Candice White Andre. Un magnate americano, adusto y muy viejo, ¿no? Magnate y americano sí, pero de ningún modo viejo, le había dicho Ethan enfático. Es algo mayor que tú o que yo, pero no demasiado. Y entonces Terry, lleno de curiosidad, había asistido a la fiesta de Año Nuevo con el propósito de saber si ese hombre era tan joven como Ethan decía, y si acaso tenía alguna relación con la mujer que durante tantos años había ocupado su corazón. Había ido con esa intención, pero absolutamente nada lo había preparado para llegar a la reunión y por una enorme casualidad haberla encontrado a ella. Y tampoco absolutamente nada lo había preparado para descubrir que William Andre era en realidad aquel incansable viajero que incluso algún día también fue un buen amigo suyo, al que Terry había conocido muchos años atrás como un tipo que simplemente se hacía llamar Albert. Recordó que hacía apenas unas cuantas horas antes que había descubierto su verdadera identidad en Stonehorse Hall, cuando lo vio de espaldas conversando con otras personas y Terry se le había acercado muy sorprendido, preguntándose por segunda vez en la noche si sus ojos no lo estaban engañando. ¿Albert? ¿Eres tú, Albert? ¿Qué es toda esta locura de que tú eres William Andre? Albert se disculpó para volverse hacia la voz que lo llamaba y se encontró con el rostro sorprendido de Terry Granchester. Aunque ya era un adulto, lo reconoció inmediatamente no solo por sus conocidas facciones y el inconfundible timbre de su voz, sino también por la particularidad con la que este hombre lo llamaba por su segundo nombre de pila, cuando realmente había muy poca gente en el mundo que lo llamaría así, y aún menos en Inglaterra. De alguna forma, Albert había esperado por este encuentro desde que Jane lo enteró de la identidad del más reciente duque de Granchester. «Hola, Terry». Le extendió la mano con espontánea franqueza, alegrándose de verlo. Él miró su mano extendida por unos segundos y luego se la estrechó firmemente, todavía sin comprender. Albert, ¿qué es lo que está pasando aquí? «Es una larga historia», le respondió el patriarca de los Andre. «¿Quieres escucharla?» Sin embargo, antes de cualquier aclaración sobre la identidad de Albert, Terry tenía otro asunto que lo había perturbado todavía más y del que todavía no se recuperaba. Albert, acabo de verla, le dijo repentinamente con cierto aire de indefensión. Realmente hablaba para sí mismo. Para el empresario, realmente no fue una sorpresa que su primera conversación con Terry, después de tantos años, pareciera la continuación de una charla que hubiera quedado pendiente tan solo unos minutos atrás. Una conversación sobre ella, donde él lo sabía todo y Terry no sabía nada. «Lo sé», le dijo entonces Albert. «Acabas de ver a Candy». y me dijeron que tú eres William Andre, agregó él todavía muy confundido. «William Albert Andre», confirmó entonces el hombre, que ahora era rubio y no castaño como Terry lo recordaba. Terry lo miró unos segundos más, aturdido por esta extraña realidad que se le presentaba, pero que, sin embargo, iba comprendiendo poco a poco. Eran demasiadas sorpresas para una noche. Ya hace tanto tiempo. Sí, hace más de 7 años que no nos vemos, Terry. Y todo este tiempo ha sido Albert y William Andre. ¿Siempre ha sido así? Lo hice por cuestiones familiares y para cuidar mejor de Candy, le explicó brevemente el ahora jefe del clan Andre. De la misma forma como ella cuidó después de mí, sin saber que era yo el hombre que la tomó en adopción. Entonces tú eras aquel misterioso tío abuelo William, y también eras nuestro amigo Albert. Y el joven jerarca nuevamente asintió.
guiándolo con un gesto de evidente camaradería hacia un rincón que le daría más privacidad y repitiendo su ofrecimiento. ¿Quieres escuchar toda la historia, Terry? Él le había respondido que sí, y había pasado los siguientes minutos escuchando la historia de William Albert Andre, el jovencísimo heredero de una de las mayores fortunas de Norteamérica, quien tuvo que ocultar su identidad no solo como parte de una estrategia familiar, sino también como una forma de encontrarse a sí mismo más allá de la influencia de su apellido. Y en ese aspecto, nadie mejor que Terry lo entendió. Albert le explicó que con esa identidad disfrazada de tío abuelo, había adoptado a una animosa niña rubia que necesitaba ser protegida y a la que había enviado a estudiar junto a sus dos sobrinos al Real Colegio San Pablo de Londres, cuando ella entraba en su adolescencia. En Londres habían coincidido entonces los tres, hasta que Albert viajó a África. Luego el patriarca le contó que al principio de la Gran Guerra, él había perdido la memoria y en la afortunada coincidencia de que hubiera sido a Candy quien lo encontró amnésico y se hubiera hecho cargo de él. En ese punto de la conversación, se les acercó Crawford, el mayordomo, interrumpiéndolos muy propiamente para informarle a Albert que Lady Jane lo buscaba urgentemente por un asunto importante. Entonces ambos hombres convinieron en pausar la conversación, despidiéndose con la promesa de continuar aquella charla tan pronto como les fuera posible. Tal vez en un pub, había propuesto Terry en medio de una broma, recordando el lugar donde ambos se habían conocido. Mientras no termine como aquella vez, aceptó Albert divertido. Ya nunca bebo más de una copa, reveló entonces el ahora duque, encogiéndose de hombros. Y entonces Terry se había alejado con la certeza de que debía salir de allí cuanto antes, al menos hasta que pudiera aclarar el vendaval de sentimientos que se habían desatado en su ánimo. Lo único de lo que estaba totalmente seguro era que no estaba preparado para verla todavía. Se moría de la vergüenza por haberla amado tanto, cuando evidentemente Candy apenas se había sentido por él una exaltada amistad, mientras que él se había atrevido a soñar con todo un futuro a su lado, enviándole solo un boleto de ida, queriéndola junto a él para siempre. Recordando aquellos días en Nueva York, Terry se preguntó qué le habría dicho Candy si Susana no se hubiera interpuesto entre ellos. Él siempre pensó que era el destino lo que les impedía estar juntos, pero después de la cortante negativa a aquella carta que él envió, para Terry fue evidente que los sentimientos de Candy en realidad nunca fueron profundos, y que ella sí había sido capaz de olvidarlo rápidamente porque... No es amor, el amor que cambia cuando un cambio encuentra, o que se adapta con el distanciamiento al distanciarse. Él debió haberlo entendido desde aquel día en que Candy había respondido a su beso con una bofetada. Pero en ese entonces, Terry era estúpida e incesantemente optimista, creyendo que por fin había aprendido a reconocer el amor y que ella solo estaba asustada. Sin embargo, no podía culparla por no amarlo. Él solo era quien se había hecho castillos en el aire que después le había salido muy caro derrumbar, porque Candy jamás le debió ni le prometió nada. Bueno, sí, ella le prometió que sería feliz, e indudablemente ese camino de felicidad no lo incluía él. Al menos, Terry le agradecía que hubiera tenido la sensibilidad de disimularlo aquel día del adiós, aunque luego la respuesta a su carta esperanzada hubiera sido contundentemente clara, ya sin necesidad de disimular nada. ¡Demonios! ¿Qué sentido tenía volverla a ver? Terry había hecho lo más difícil, lo que lo había hecho sentir como si se estuviera desangrando por una herida en el estómago. Había regresado solo desde los tiempos venideros. Había desandado solo el camino desde el futuro que había imaginado con todo detalle junto a ella. Ya había aprendido a vivir sin esperarla. Y hacer eso fue incluso mucho más difícil que sobrevivir al horror de las batallas que vivió en la Gran Guerra, en la que se enroló tras recibir una carta de reclutamiento de la Oficina de Guerra de Inglaterra, poco después de su cumpleaños número 21. Y para Terry, que necesitaba cualquier cosa para distraer el dolor de saber que Candy era indiferente, ir a la guerra fue casi un alivio. Al haberla perdido a ella, sentía que ya no le quedaba nada más en el mundo que perder. Pero aún tras vivir el aturdimiento y el horror de aquel terrible conflicto, Terry había tardado mucho tiempo en resignarse a la ausencia de Candy, a saber que viviría sin ver nunca más su sonrisa ni sentir jamás su calor.
y finalmente había terminado por aceptar el futuro sin ella. Se le endureció el corazón en el proceso, pero consideró que era un precio bajo para pagar con tal de no seguir sintiendo el tormento de haberla perdido. Un dolor asfixiante que ya no estaba dispuesto a volver a sentir nunca más. Y entonces, por fin, aminorando la velocidad de su cabalgata, Terry domó sus propios sentimientos y mantuvo sus resoluciones. Verla ahora no cambiaba las cosas en nada, porque Terrence Graham Granchester podría ser capaz de tomar muchas malas decisiones en su vida, pero jamás reclamaría ni mendigaría amor. Lady Blair Granchester no era regordeta, pero su cara redonda le daba ese aspecto. Era alta y su cuerpo lucía una figura evidentemente curvilínea que ella se empeñaba en domar bajo incómodas fajas y corset, sobre todo ahora que una silueta más fina y estilizada comenzaba a ponerse de moda, y para la cual su propia genética no la ayudaba. Eso y la forma redondeada de su nariz los había heredado de su madre. Sin embargo, compartía con Terry el color turquesa de los ojos, aunque el iris de ella era mucho más claro y su cabello de un castaño mucho más oscuro, casi negro, lo que daba un hermoso contraste de sus ojos marinos con la blancura de su piel. Blair tenía esos mismos ojos azul verdosos que ahora brillaban con la misma impetuosidad que tenían todos los Granchester cuando perdían los estribos. «Eres un horrible, Terry. Eres un snob», Blair acusaba a su medio hermano realmente furiosa. «Tú piensas que no, pero eres igual que mi madre». Y esa era la última cosa en el mundo que Terrence Granchester esperaba, ser comparado con Sofía de Granchester. Nada podía hacerlo sentir más frustrado. Blair, me gustaría que fueras más sensata en esto. Lo soy. La chica realmente se sentía subestimada. Tú eres quien no se ha dado cuenta de que Sir Bradley Wharton es un hombre estupendo, un verdadero caballero a pesar de la forma en que consiguió el título de noble. Es cierto, es un hombre que trabaja y que, tú también lo hiciste, así es la nueva sociedad. No es por eso que quiero que te alejes de él. Creí que tú mejor que nadie lo entendería, le dijo Blair, recordando lo orgullosa que se había sentido de pequeña al escuchar sobre ese hermano mayor suyo, quien un día había renunciado a todo y se había ido en búsqueda de su destino. Cuánto lo había envidiado. Aunque su madre siempre le decía muchas cosas con la intención de que lo despreciara, Blair en su corazón le había deseado sinceramente que tuviera mucha suerte. Y seguramente siempre lo hubiera recordado con admiración si Terrence no hubiera vuelto muchos años después para tomar lo que por derecho le correspondía a su hermano James, el primogénito legal, de cuya valiente muerte se había aprovechado este nuevo duque para convertirse en el heredero. Porque aunque al principio lo había admirado por renunciar a todo y seguir su camino, ese acto de rebeldía del hermano mayor de los Granchester había sido la causa de que su padre decidiera que James estudiara en la Real Academia Militar de Artillería, en lugar del Colegio San Pablo, y por consiguiente, en última instancia, era Terry el causante de que James Granchester, con apenas 18 años, hubiera ido a la Gran Guerra, donde terminó por perder la vida en la primera y única batalla que luchó. Y no contento por haberse aprovechado de la muerte de James, Terrence ahora se atrevía a tratar de decirle a ella lo que tenía o no tenía que hacer. Blair no podía estar más furiosa de que él estuviera prohibiendo cualquier encuentro con aquel hombre encantador que había conocido en la fiesta de Año Nuevo de su tío materno. Terry no tenía ningún derecho. Después de todo, parecía que su madre no se había equivocado cuando tachaba a este hermano suyo de oportunista. Bradley Wharton es un tipo nefasto, y cuanto más alejado estés de él, será mucho mejor para ti, declaró Terry contundente, sacándola de sus pensamientos. Ni siquiera lo conoces. Lo juzgas sin darle una oportunidad. Terry levantó las cejas, asombrado de que su hermana estuviera tan encantada con un tipo tan repugnante como ese. Era imposible que ella no se diera cuenta y que él mismo fallara tan lamentablemente en su papel de hermano mayor al no poder hacérselo ver. Claro que lo conozco, tanto que no he querido tener nada que ver con él, y tú deberías hacer lo mismo. ¿Por qué? Ni siquiera eres capaz de darme una razón válida. Es un cobarde y una revista, y solo no quiero que te desilusiones cuando lo descubras, Blair. Tampoco quiero que te haga daño. Blair puso los ojos en blanco. Una revista, bufó entre dientes. Precisamente él, dentro de todos los hombres, se atrevía a decirlo.
Lo calumnias porque no puedes usar nada contra él, rezongó ella. Los puños. Eso es lo que me gustaría usar contra él, pensó entonces Terry, aunque luego recordó que ya lo había hecho una vez, muchos años atrás, en el Real Colegio San Pablo, y cómo en aquel entonces ese mequetrefe ya se regocijaba maltratando a quienes eran más débiles que él. Era la clase de persona que observaba a las otras y se les acercaba no con la intención de conocerlos bien o entablar una amistad, sino con el rastrero propósito de descubrir sus debilidades y luego hacer uso de ellas en el momento más conveniente. Y algo le decía a Terry que esa forma depredadora de ser no había cambiado ni un poco con el tiempo, sobre todo por los turbios rumores que corrían continuamente con respecto a sus negocios. Estaba a punto de decírselo a Blair, cuando de pronto la puerta de la biblioteca en la que estaban se abrió y sorpresivamente entró la figura regordeta y ornamentada de la duquesa Sofía de Granchester. En ese momento, Terry se preguntó a qué se debería la presencia de esa mujer en este lugar en el que ambos tácitamente habían convenido que era un intocable refugio de paz para él. Pero Sofía parecía muy decidida. «Querida, déjame a solas con Terrence», dijo la duquesa dirigiéndose a su hija con indiferencia. «Él y yo tenemos cosas importantes de qué hablar». Blair suspiró, pero sus ojos seguían furiosos refulgiéndose a su hermano. Le dirigió una mirada llena de fastidio antes de irse a la puerta. «No hemos terminado, Blair», le advirtió él. «Puedes apostarlo, Terry». Y salió azotando la puerta tras de sí. Al quedarse a solas con la duquesa, Terry suspiró ruidosamente y luego presionó su tabique nasal entre los dedos. Aquí venía otra confrontación. Pero a diferencia de la ocurrida con Blair, las opiniones de Sofía no le importaban en lo más mínimo. Podía imaginar perfectamente el asunto que la duquesa deseaba hablar con él, porque desde que Terry había tomado el ducado, intervenir en sus asuntos se había convertido en un molesto hábito de la viuda de su padre. Aún así, se preguntó de qué se trataba esta vez. «Dígame, señora», terminó por decirle Terry. Nunca había encontrado la forma de dirigirse a ella. Jamás había utilizado madre, y lamentablemente, mujer aberrante con cara de cerdo no era una opción para usar. Al menos, no una que conservara la frágil armonía que se respiraba en Grand Manor. La duquesa comenzó a hablar con displicencia, confirmando las sospechas de Terry de que solo venía a entrometerse. «Terrence, digamos que he tenido quejas de tu comportamiento en la Cámara de Lores». La duquesa no se sentó, esperando que el hecho de permanecer de pie indicara la importancia de su preocupación. «Desde que se reiniciaron las sesiones parlamentarias, después de la fiesta de fin de año, mi hermano me dice que sigues apoyando al ala liberal del Parlamento. No estás respetando los lineamientos de tu padre». Terry se preguntó, un poco hastiado, cuántas veces habían discutido ya por el mismo asunto. «Nunca dije que la seguiría, y se lo advertí a mi padre antes de tomar el ducado, que yo seguiría mis propias ideas y convicciones, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Además, señora, no creo que esto sea de ninguna forma asunto suyo». Pero la duquesa no se amedrentó ante su negativa, no cuando tenía tanto que ganar si lograba convencerlo de que sus consejos eran beneficiosos. «Podrías permitirme asesorarte como lo hacía tu padre», dijo Sofía cautelosamente, tratando de sonar conciliadora para ganarse la buena voluntad del nuevo duque. «La intención es que sigamos respetando las alianzas políticas de Richard». Pero Terry jamás se dejaría engañar por su fingida docilidad. La conocía demasiado bien para eso. «Si la intención de mi padre hubiera sido que usted interviniera, no dude ni por un momento que habría permitido que dirigiera el ducado en comodato, a la espera de la mayoría de edad de Edward», apuntó Terry conciso, recordando que en un par de años más su hermano menor cumpliría 18. Pero el tiempo no le alcanzó al pobre. «Le alcanzó lo suficiente para buscarme a mí después de la guerra y pedirme que tomara el ducado», apuntó Terry mordaz. Jamás le contaría a esta arpía la forma en que finalmente había hecho las paces con su padre, sobre todo después de verlo tan destrozado con la muerte de James y tan preocupado por el futuro de Blair y Edward. «Incluso le alcanzó el tiempo para dejar la sucesión bien atada», prosiguió diciendo el ahora duque. «porque él ya tenía entre sus manos todo lo necesario para demostrar que yo, su primogénito,
Nací dentro de un matrimonio, por lo que siempre fui el legal heredero, incluso sobre James. Sofía empezaba a ofuscarse con la molesta confianza que Terry exhibía al creerse tan valioso como sus propios hijos, quienes sí que tenían sangre noble por toda su genealogía. Eres nacido de un matrimonio a escondidas como los ladrones. La duquesa trató de ponerlo en su lugar. Sí, un matrimonio precipitado y a escondidas, anulado después, pero un matrimonio al fin y al cabo. Él repudió esa golfa de tu madre. Y la poca paciencia que Terry tenía con aquella mujer se le agotó de golpe. Sus ojos centellaron violentos. Jamás. Siseó Terry acercándose a ella, con una furia añeja que le surgía desde las entrañas, abriéndose paso desde los recuerdos de su niñez. Levantó hacia ella el dedo índice amenazante. Jamás, señora, vuelva ni siquiera a referirse a mi madre, en ninguna forma, o me veré obligado a hacerle escoger cualquier otro lugar donde alojarse, muy lejos de Londres y de aquí, para que yo pueda disfrutar del placer de su ausencia. Sofía enmudeció inmediatamente ante la advertencia. Todavía había momentos en los que se olvidaba que quien tenía ahora todo el poder de los Granchester era este usurpador, y que atacarlo podía tener costosas consecuencias. A veces solía olvidar que las cosas ya no eran como cuando Terry era chico y las estudiadas ofensas que ella le hacía permanecían impunes bajo la apática mirada de Richard. Y por cierto, le informo que mi madre me regalará con su presencia en Londres el próximo día de mi cumpleaños. Sofía lo miró desafiante, pero Terry sintió una extraña satisfacción al comunicarle no solo la nueva noticia recibida, sino el resto de sus planes en los que pensaba incluir a su madre. Y la traeré a visitar Gran Menor. Entenderé si usted desea irse al infierno o a cualquier otro lugar donde se sienta igual de cómoda. No puedes humillarme así, Terrence. Terry la miró fastidiado, esta mujer atreviéndose a hablar de humillaciones. Nuestra conversación se acabó. Dijo entonces Terry, y abandonó el lugar para ir hacia las cuadras de caballos, que era su segundo lugar favorito de todo Gran Menor, solo ligeramente por detrás del primer lugar que mantenía entre sus preferencias la enorme biblioteca. Pero mientras la duquesa Sofía permaneciera allí, era el último lugar del mundo donde Terry quería estar. Pocos días después, tal y como Terry se lo había anunciado a su madrastra, arribó a Inglaterra la compañía teatral Stratford para representar por una breve temporada la tragedia de Macbeth en el fastuoso Teatro de Su Majestad, en pleno centro de Londres. En general, la población británica era bastante recelosa sobre actores americanos representando obras shakespearianas en la ciudad, pero la fama de Leonard Baker era tal que ya había traspasado todas las fronteras y triunfaba de manera colosal, no solo a lo largo de todo el continente americano, sino también en las principales capitales europeas e incluso en algunas ciudades de África. Su espectacular talento como actriz, aunado a su magnífica belleza clásica y elegante, le abrían las puertas de cualquier escenario que ella eligiera en el mundo, incluyendo las puertas del cine, donde ya empezaba a incursionar con igual éxito que en el teatro. Sin embargo, a pesar de su éxito arrollador y de la gran cantidad de admiradores que tenía, la vida privada de la actriz era profundamente hermética. Nadie sabía absolutamente nada sobre su vida personal, y tener cualquier noticia sobre su vida sentimental era una primicia que la prensa de espectáculos buscaba con particular avidez. Debido al multitudinario recibimiento que tuvo la actriz, Terry no pudo recibirla directamente en el puerto. Pero una vez que Eleanor terminó con sus compromisos y ya estaba instalada en la ciudad, ella esperaba impaciente la llegada de su hijo en el amplio y elegante camerino que le habían asignado. Aunque estaba muy emocionada por actuar por primera vez en la capital inglesa, lo estaba muchísimo más por ver nuevamente a Terry después de casi un año y darle un gran abrazo precisamente en el día de su cumpleaños. Terry llegó al teatro al filo del mediodía conduciendo su propio auto, en donde ya lo esperaban y lo hicieron pasar llevándolo hasta el camerino de su madre por una serpenteante red de pasillos y salas, llenos de trabajadores del teatro y actores ocupados en sus variados ajetreos. Mientras caminaba entre ellos, un fuerte sentimiento de nostalgia invadió a la hora duque. Actualmente, Terry se dedicaba a la crianza de caballos, otra de sus pasiones, pero al sumergirse nuevamente en el ambiente de aquel teatro, fue tremendamente consciente
de cuánto extrañaba ese mundo y la intensidad con que sentía su llamado en la sangre. No se había dado cuenta de lo fuerte de su añoranza hasta que se vio envuelto otra vez por todo aquel ajetreo tras bambalinas. De igual forma a como también hasta ahora se daba cuenta de que nuevamente sentía una nostalgia persistente que lo empapaba todo desde el día en que había vuelto a ver a Candice White. Pero Terry ya lo había asumido. Ella no era para él, de igual forma como el teatro tampoco lo era. Después de aceptar que ahora su vida era otra, muy diferente a la que un día se atrevió a pensar que lo haría feliz. Cuando llegó al camerino de Eleanor Baker, el hombre decidió olvidarse de ambos asuntos, o al menos intentarlo. Las decisiones tomadas ya habían quedado atrás. Las añoranzas eran inútiles y ahora solo debía sentir alegría por reencontrarse con su madre, lo cual de verdad le alegraba el día. ¡Terry! En cuanto lo vio llegar, Eleanor corrió a darle un enorme abrazo que fue totalmente correspondido por su hijo. Mírate, creo que has crecido más. Tenía tantos deseos de verte, hijo. Y yo a ti, mamá. Respondió él dándole un beso en la mejilla. Y no tengo que decirte que cada día estás más hermosa, porque imagino que tienes una legión de admiradores que no se cansan de repetírtelo. Ella sonrió cálida y feliz. Prefiero que me lo digas tú, hijo. Y también que me digas que te da gusto verme. Y lo seguiré diciendo cada vez que te vea, mamá, porque ambas cosas son verdad. Le sonrió él a su vez. Eleanor lo hizo pasar a la salita con que contaba su camerino, mientras ambos se ponían al día de sus respectivas actividades. Ella le contó sobre su más reciente gira en California y la corta temporada que pasaría en Londres actuando como Lady Macbeth, mientras que Terry le contó que su nueva actividad de la crianza de caballos prosperaba rápidamente, a la par de los nuevos negocios agrícolas de las propiedades Granchester repartidas por toda Inglaterra y Escocia. En algún momento de la conversación volvieron los temas del teatro y Eleanor le mencionó: Robert llegará a Londres dentro de una semana. Creo que te gustará verlo. Claro que sí. Arreglaré hacerle una visita si él puede hacerme un hueco en su agenda. No dudes que lo hará. Él siempre te ha apreciado mucho, Terry. Terry casi sonrió, recordando que cada vez que hablaba con Robert Haraway, éste le reafirmaba que seguía teniendo un puesto de actor asegurado en la compañía teatral Stratford cuando deseara volver al mundo del espectáculo. Eso me recuerda que hay otra persona que desea verte, prosiguió diciendo Eleanor, y que le dije que podría pasarse por aquí para saludarte. Creo que ya no tardará mucho, porque justo es la hora que le dije que podía venir. Aunque debemos recordar que ella no posee la legendaria puntualidad inglesa. ¿Ella? Preguntó Terry intrigado, y entonces llamaron a la puerta. Pero veo que tampoco es tan impuntual, dijo Eleanor mientras su hijo se levantaba a la puerta. ¿No adivinas quién es? Pero no hubo necesidad de adivinar, porque Terry ya había abierto la puerta y tras ella se encontraba la amplia sonrisa divertida de Karen Clays, quien vestía un bonito vestido gris de calle y una coqueta bandana sujetando su cabello negro azabache. En cuanto vio a Terry, la sonrisa de la bella joven se hizo más amplia. Terrence Granchester, mírate, cuánta elegancia. Eres todo un duque, ¿verdad? Jamás lo hubiera imaginado. Karen le hizo a propósito una torpe y descuidada reverencia con poca seriedad. ¿Así es como debo saludarte? ¿Puedes hacer cosas como que me arresten si no lo hago bien? Él soltó una carcajada. Ay, Karen. Le sonrió divertido y la tomó por los hombros para también recibirla con un beso en la mejilla. Es por esas barbaridades que dices que realmente tenía ganas de verte. Claro, debes estar rodeado de damas aburridas. ¿Y tú vienes a cambiar eso? Vengo a recordarte que las chicas americanas somos mucho más divertidas, cariño. Le guiñó ella. Chicas americanas. Repitió entonces él en su mente. Demonios. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Terry hizo pasar a Karen, quien saludó a Eleanor con un beso en la mejilla. Con el tiempo, ambas actrices se habían vuelto muy buenas amigas. Invité a Eleanor a comer a uno de los restaurantes más agradables de Londres. Por supuesto que estaría encantado si pudieras acompañarnos, Karen. Sí, Karen, ven con nosotros. Lo secundó su madre. No lo sé. Seguramente solo hay reserva de una mesa para dos.
apuntó la joven actriz, no queriendo importunar. Eso no sería ningún problema. Dijo entonces Terry, recordando que desde que había tomado el título de Duque de Granchester, no había establecimiento en todo Londres que no se esmerara por atenderlo entre sus clientes. Entonces Karen aceptó la invitación y los tres se dirigieron a la salida trasera del teatro donde él tenía estacionado su auto. Caballerosamente, Terry les abrió la portezuela del auto a las damas y les ofreció su mano para que subieran, poniéndose luego tras el volante. ¿No deberías tener un chofer y lacayos que te abrieran las puertas y cosas como esas?, preguntó Karen incisiva, pero ahora sí con una genuina curiosidad. Terry recordó que, efectivamente, entre la nobleza inglesa no era muy bien visto que él prescindiera de estas tradiciones, pero él lo consideraba innecesario y no le preocupaba para nada perturbar el complicado entramado aristocrático al preferir la libertad que le daba no depender de nadie. Suenas como una aburrida dama, Karen. De esas que no eres. Le guiñó el duque, arrancando el auto después de terminar de ponerse los guantes de piel. Sin embargo, ninguno de los tres pudo notar que desde detrás de una esquina un diligente reportero inmortalizaba su salida en una fotografía tomada con una extremadamente moderna cámara portátil. El lugar que Terry había elegido para comer era un exclusivo y elegante restaurante acristalado con vista al Támesis, en donde fueron recibidos con toda propiedad y ceremonia. Comieron deliciosamente y después de una agradable conversación de sobremesa en la que tomaron el té, Terry invitó a ambas actrices a visitar el palacio de Grand Manor. Karen aceptó inmediatamente, pero Eleanor no quiso mostrar tanto entusiasmo. Era difícil para la actriz volver a ese lugar que le traía tantos recuerdos de Richard, y por supuesto, no quería incomodar de ningún modo ni a la familia de la duquesa viuda de Granchester, ni a la duquesa misma. Terry entendió su consideración sin poder evitar pensar que su madrastra no merecía tal gentileza, pero aún así, insistió diciéndole que era muy importante para él que la acompañara. Y para Eleanor, a quien Terry casi nunca le pedía nada, fue evidente que no solo su visita a Grand Manor era importante para él, sino que Terry quería seguir conversando con ella. Así que después de dudar unos pocos minutos más, Eleanor terminó por aceptar la invitación, provocando el entusiasmo de Karen. Está un poco alejado, así que pasaremos la tarde allá. Yo las traeré de regreso a la ciudad por la noche, les advirtió Terry. Después condujo por poco más de una hora hacia el norte de la ciudad hasta que llegaron a la extensa propiedad de Grand Manor, conformada por cientos de hectáreas de zonas de cultivo que eran regentadas por arrendatarios de los Granchester. En el centro lo presidía toda la fastuosa y elegante casa principal, un enorme castillo de estilo barroco inglés con imponentes torretas y lujo majestuoso, rodeado de hectáreas de jardines, prados y bosques, frente al cual destacaba un gran estanque que en estas fechas lucía congelado. Desde el interior del auto, Karen observaba el lugar embelesada por su espectacularidad. ¡Guau! Un palacio que lleve tu nombre, dijo la actriz admirada. Los aristócratas ingleses lo hacen todo a lo grande. Más bien yo llevo el nombre de la casa, le explicó Terry divertido. Y es casi tan antigua como el ducado. Y Graham es un nombre común entre los Granchester. Mi abuelo se llamaba así. ¿Aquí vives ahora? Sí, la mayor parte del tiempo en el ala oeste. Terry se reservó el comentario de que solo pasaba tiempo en la parte de la casa que no solía usar la duquesa viuda. Le recordaba un poco a la época en que compartía casa con Susana y Agatha Marlowe, cuando a toda costa seguía necesitando y buscando su propio espacio. Y volvió a recordar lo mismo cuando ya una vez dentro, los tres bebían el té, frente a la chimenea de la enorme y elegante biblioteca, después de haber realizado un recorrido por toda la fastuosidad de tan magnífico palacio. Sin poder dejar de observar cada lujoso detalle de su alrededor, Karen apuntó extasiada. Vaya lugar, es realmente espectacular. Qué lejos queda aquel pequeño departamento de Nueva York, ¿no? Ah, sí, apenas lo había notado. Ironizó Terry travieso, aunque luego tocó discretamente con sus dedos el filo del único anillo que llevaba en la mano derecha. Aunque a él no le gustaban los ornamentos, aquel anillo tenía una función distinta a la de una simple joya. Le servía como un recordatorio.
Era para que nunca se le olvidara que algún día había estado tan quebrado que aquel solo anillo valía más que todas sus antiguas posesiones en Nueva York. Que le recordaba la forma en que había aprendido que tanto la escasez como la fortuna eran algo muchas veces más transitorio, de lo que no había ni que avergonzarse ni vanagloriarse. Que estar caído o en la cima solo eran ciclos de la vida que había que enfrentar con paciencia, persistencia y trabajo. Eleanor junto a ellos había recorrido gran parte de la casa en silencio. Terry pensó que seguramente estaría abrumada con los recuerdos, así que les propuso salir a caminar por los jardines mientras todavía había sol. Antes de salir, el pequeño grupo se encontró con Blair Grantchester, quien saludó a ambas actrices de forma muy amable. Imposible para Blair, como gran amante del teatro que era, no reconocer a la famosísima Eleanor Baker, e incluso las invitó a que se quedaran a cenar, a lo que ambas actrices declinaron a pesar de que Terry confirmó la invitación. Mientras salían al jardín, Terry se dijo que pronto tendría que hablar con Blair y contarle sobre la identidad de su madre. Una vez que caminaban por el jardín, los tres pudieron observar a lo lejos a uno de los palafreneros que paseaba de la brida uno de los hermosos caballos de crianza. Karen, que pasaba rápidamente de un entusiasmo a otro, se adelantó a ellos para ir a acariciar al animal mientras Terry y su madre permanecieron caminando un poco detrás a paso lento. «Espero que hayas disfrutado tu cumpleaños, mi amor», le dijo entonces Eleanor Baker muy suavemente, mientras todos los recuerdos de esta tarde empezaban a reposar en calma dentro de ella. Terry bajó la cabeza. Hasta con su madre le costaba a veces mostrar su alegría abiertamente. Luego sonrió débilmente. En verdad estaba muy contento de ver a su madre y a Karen, y el hecho de que Blair hubiera estado tan amable hoy había sido muy agradable sorpresa. Definitivamente había sido un muy buen cumpleaños. Sí, mamá. Gracias. No pude tener mejor regalo que tu compañía. Y entonces la actriz abrió su bolso y le tendió un objeto envuelto en un delicado pañuelo de seda. Eso me recuerda a algo. No sabía qué cosa regalarle a alguien que lo tiene todo, explicó Eleanor con una sonrisa. Así que espero que esto te agrade tanto que no te molestes porque lo haya tomado. Terry abrió el pañuelo y para su enorme sorpresa se encontró con que envolvía una vieja armónica que inmediatamente reconoció. Casi podía recordar cómo se sentía el sabor de aquel metal entre sus labios. Era la armónica que Candy le había regalado muchos años atrás en el Colegio San Pablo, como un impertinente intercambio a los cigarrillos que él se empeñaba en fumar en aquel entonces y que incluso seguía fumando ahora. Ver aquella armónica desató en Terry un montón de recuerdos que no estaba seguro de creer. Memorias de buenos y malos tiempos que le habían moldeado el alma. ¿La conservaste?, murmuró él entonces sin saber exactamente qué decir. Aquella vieja armónica había permanecido por más de 3 años dentro de un par de cajas que Terry había dejado al cuidado de su madre en Nueva York, siendo lo único que conservó después de haber vendido todas sus posesiones para pagar completamente sus deudas. Pocos días después de eso, él había partido hacia Londres para unirse al ejército inglés que peleaba en Francia, en el que se enroló usando solamente el nombre de Terrence Graham, pues no quería ser relacionado en modo alguno con su en aquel entonces poderoso e influyente padre. Pero cuando la guerra terminó y Terry decidió permanecer en Inglaterra, él ya sentía que su vida era tan diferente que simplemente le había pedido a su madre que se deshiciera de todas aquellas cosas que había dejado atrás, como un acto simbólico de quemar sus naves. Pero evidentemente Eleanor no había destruido todo. «Sé lo importante que es para ti», le dijo su madre. Lo era, pero ahora solo es una tontería. Haber amado tanto a alguien jamás podrá ser una tontería, Terry. Cuando no se ha correspondido, sí. Es como llorar sobre la leche derramada. ¿Todavía piensas en ella? Él no quería contestar eso. En vez de hacerlo, respondió evasivamente. Acabo de verla. Está aquí en Londres. La actriz casi se olvidó de su propia melancolía y hasta se emocionó al saber aquello. ¿Y hablaste con ella? ¿Aclararon las cosas, hijo? No hay nada que aclarar. Cuando me dijiste que sí fue Candy a quien yo vi realmente en aquel agujero de mala muerte en Roxton, todo encajó.
Es evidente que para aquel entonces mi suerte ya no le importaba a ella en lo más mínimo. Si Terry había sentido alguna duda en los últimos días, recordar aquel incidente de Roxtown no hizo más que reafirmar su convencimiento de que si alguna vez Candy lo había amado, había sido con un amor endeble que se había disuelto fácilmente. «No digas eso, Terry», objetó su madre sintiendo cómo el ánimo de su hijo empezaba a ensombrecerse. «Candy siempre creyó en ti. Ella sabía que te levantarías». No, Eleanor. Por eso luego Candy ni siquiera respondió a mi carta y me pidió que no la buscara. Cuanto más lo pienso, más claro me parece todo. Ella no entendió del todo sus palabras, pero sí estaba convencida de que él estaba equivocado. «Creo que estás cometiendo un gran error, Terry», apuntó entonces la actriz con la firmeza de un regaño materno. No es el primero que cometo, ¿verdad?, replicó él testarudo. Sin embargo, a pesar de la indiferencia que Terry pretendía mostrar, ella pudo notar que discretamente guardó la armónica en su bolsillo. Ya había pasado poco más de un mes desde la noche de Año Nuevo y Terry no podía evitar escuchar ocasionalmente a Ethan acerca de los preparativos para la próxima fiesta que se daría en Stonehenge Hall a finales de febrero, para anunciar el compromiso entre William Albert Andry y Lady Jane Stockwell. Él no quería saberlo, pero incluso se enteraba que Candy estaba muy activa en la organización del evento y cómo ahora pasaba la mayor parte del día en el castillo condal con la puesta a punto de los preparativos. Cada vez que escuchaba sobre ella, Candy se está organizando esto, Candy se está preparando lo otro, una extraña ansiedad taladraba el ánimo de Terry. Hasta que un día no pudo evitarlo y, atraído con la fascinación de una polilla que va hacia el resplandor que provoca su destrucción, decidió ir a Stonehenge Hall para visitar a Ethan, a Aveline o a quien demonios fuera con tal de aplacar la necesidad que tenía de sentir la presencia de ella, de cualquier forma posible. Jamás lo admitiría ante nadie, mucho menos ante sí mismo, pero solo necesitaba verla nuevamente una vez más, aunque solo fuera de lejos. Desde el día en que la había reencontrado, Terry no había dejado de pensar ni un segundo en ella. Aunque tercamente pretendía convencerse de que no quería verla, Candy lo llenaba todo. Y esa obsesión de pensarla todo el tiempo lo estaba convirtiendo en una maldita bomba de relojería. Así que un día, de forma totalmente irreflexiva, Terry se había presentado en Stonehenge Hall sin invitación. Sabía que hacerlo no era muy del agrado de Crawford, el eficiente mayordomo de los Stockwell, porque Terry solía llegar casi siempre sin anunciarse antes y conduciendo su propio auto, y eso le impedía al diligente hombre preparar una bienvenida protocolaria adecuada para el alto rango aristocrático de alguien como un duque de Granchester. Cualquier cosa que se apartara tanto de la tradición perturbaba mucho a Crawford, aunque evidentemente jamás sería capaz de decírselo al duque, así como también era incapaz de aceptar el consejo de Terry de que no se preocupara tanto por el asunto. Durante esta visita, Crawford se sintió aliviado de estar presente para al menos recibirlo en el enorme vestíbulo del lugar, después de que uno de los lacayos le abriera la puerta. «Bienvenido, Su Excelencia». El mayordomo lo recibió impecable como siempre. «¿Desea ver al conde de Strongholds?» Terry vaciló. Realmente no sabía exactamente qué hacía allí ni a quién quería ver, pero no lo dejó traslucir. «Sí, Crawford. Avísele, por favor». «Al momento, milord. Está conversando sobre algunos asuntos con Lady Jane», le informó el mayordomo. «Pero si me acompaña, lo llevaré al recibidor para que lo espere». El duque asintió y siguió al hombre hasta la sala indicada. Cuando entró tras Crawford, Terry se halló con la enorme sorpresa de encontrarse sentada allí, en medio de la habitación, nada más y nada menos que a Candy White Andry, quien ensimismada repasaba las hojas de un enorme catálogo bajo la luz de la ventana a sus espaldas. Dentro de todas las personas posibles, era ella quien estaba allí. Terry no podía creer su suerte, ni decidirse por si era buena o mala. Ella levantó la vista al oírlos entrar a la habitación y de pronto se quedó desconcertada al reconocer al recién llegado. Muy lentamente se puso de pie sin dejar de mirarlo, y entonces Terry, tras recuperarse de la sorpresa, solo pudo darse cuenta de lo realmente hermosa que ella se veía con aquel sencillo vestido de un verde tan intenso como sus ojos. «Señorita Andry, lamento interrumpirla», se disculpó Crawford, totalmente ajeno a las miradas expectantes que cruzaban ambos jóvenes.
El duque de Granchester espera a Lord Stonehurst. ¿Podrá usted ser tan amable de hacerle compañía mientras el conde baja? Candy solo parpadeó. Cuando se dio cuenta, su respiración se había acelerado nerviosamente. Ella no sabía qué decir. Sí, creo. Le agradezco mucho, señorita, le dijo Crawford con una ligera reverencia, asumiendo que ella había aceptado, mientras Candy veía acobardada cómo el amable mayordomo estaba a punto de irse y dejarla solas con Terry. La puerta se cerró detrás de sí estrepitosamente, o tal vez solo fue Candy quien lo percibió así, ahogada con la ansiedad que empezaba a cerrarle la garganta. Miró a Terry de reojo, deseando que no notara su nerviosismo. Él le daba la espalda al enorme ventanal del salón y la luz del atardecer lo hacía lucir más alto. Sus hombros parecían más anchos y, bueno, estaba terriblemente más apuesto que nunca, con un elegante traje de 3 piezas que le ajustaba perfectamente. Su aroma a lavanda envolvió el ambiente y Candy se encontró preguntándose cómo se habría sentido si la noche de Año Nuevo Terry lo hubiera llevado a bailar y lo hubiera tomado entre sus brazos. Cómo sería percibir el cosquilleo de su aroma a centímetros de su nariz y no solo aspirar su esencia desde metros de distancia. Él se volvió a verla y ella sintió por un segundo la dureza de su mirada. Candy bajó la vista, incapaz de observarlo a los ojos. Le daba miedo lo que pudiera ver en ellos. Terry parecía ahora tan distinto. La mirada fría de Terry evidenciaba que estaba irritado, pero lo estaba consigo mismo por sucumbir ante el embrujo del recuerdo y la presencia de Candy, por no mantenerse firme en sus resoluciones. Evidentemente, su aparición era un inconveniente para ella. Entiendo si mi presencia la molesta, señorita Andre, dijo él entonces. Su voz profunda vibró en la habitación, llenándola de tonos cálidos, tan contrarios a lo frío de sus palabras. No es necesario que me acompañe en lo absoluto. Puede usted continuar con sus importantes actividades. Súbitamente Candy levantó la vista para mirarlo y arqueó las cejas. La irritación le borró de un plumazo el nerviosismo. Otra vez seguía con esto de señorita Andre, pretendiendo que no había pasado nada entre ellos alguna vez. Ella levantó las cejas a medida que sus ojos brillaban con indignación. Por supuesto que no me molesta en lo más mínimo. ¿Por qué habría de hacerlo?, repuso ella. No lo sé. Parece usted algo incómoda. Terry escogió cuidadosamente la palabra. Su mirada, que ella recordaba también, no tenía ese toque sarcástico de la vez anterior. Hasta podría decirse que realmente se preocupaba por hacerla sentir mejor. Ella bajó un poco la guardia, pero seguía dispuesta a averiguar qué era lo que pasaba con él. Esa actitud tan distante era lo que menos había esperado de su reencuentro. No estoy incómoda. Estoy algo sorprendida. En verdad creí que te daría gusto verme después de tanto tiempo. Candy también escogió con cuidado las palabras. Ahora fue él quien arqueó las cejas, súbitamente sorprendido por su trato tan personal. Terry suponía que ella entendía su deseo de que la relación entre ellos solo se quedara en un mero nivel de cortesía social, y la formalidad imperante indicaba que ella también debía hablarle de usted. Pero aquí estaba otra vez esta pecosa rebelde, rompiendo totalmente el protocolo. Él ya casi se había olvidado de lo que era eso. Ha sido una sorpresa, aceptó él. ¿Pero no es agradable?, ha sido un placer, señorita Andre, respondió Terry cortésmente, intentando seguir manteniéndose lejano con sus palabras, tratando de conservar la serenidad y no dejar que su temperamento lo dominara. Era increíble cómo únicamente con verla otra vez, todas sus defensas se desmoronaban. Candy escuchó la lacónica respuesta del hombre y se sorprendió de que fuera tan neutra. Las palabras estaban allí, pero no la intención. Parecía que efectivamente Terry no tenía ninguna intención de conversar con ella, tal y como sucedió en la fiesta de los Stockwell. Se preguntó entonces si realmente ambos habían cambiado tanto, y ellos, aquellos jóvenes de entonces, ya no fueran los mismos y ya ni siquiera hubiera un pasado común que compartir. Ella lo miró con melancolía. Lo que me dices parece solamente una frase falsa pero cortés, de esas que tanto usan ustedes los ingleses. ¿Y usted esperaba algo más? Sinceramente, esperaba un encuentro más honesto, Terry. Al oír el diminutivo en sus labios,
Él cerró los ojos por un segundo, agradeciendo sus años de actor que le permitieron a su rostro permanecer imperturbable ante la reacción que le probó escucharla. Su nombre sonaba tan dulce y cálido en sus labios como una caricia. Él realmente había extrañado escuchar ese sonido durante tanto tiempo. Sin embargo, oírlo ahora solo le llenó el pecho de dolor. No debía olvidarlo. Ella nunca había sido suya. Por eso su mirada otra vez adquirió un tinte glacial cuando la miró directamente a los ojos. Preferiría que me llamara Duque de Granchester, o si prefiere, Su Excelencia, como usted desee. La corrigió con gesto severo y distante. Ella lo miró atónita, nuevamente sin poder descifrar el fondo de su mirada y sin poder creer las palabras que él estaba diciendo. Por un momento, la exigencia de Terry logró lo que nunca antes jamás habrían logrado las burlas de Lisa y Neil Ligan. La hicieron sentir terriblemente inadecuada. Después de unos segundos de incredulidad, los ojos de Candy se le llenaron de lágrimas, pero resueltamente no dejó que resbalaran para delatarla. «Presuntuoso engreído, ¿quién te crees que eres?», le reprochó ella, terriblemente herida por su actitud. «¿Cuándo es que te convertiste en una persona tan horrible, Terry?». Ella dio media vuelta y salió de la habitación con el alma ahogada en la más profunda decepción, mientras lamentaba todos estos últimos años en los que estuvo guardando el recuerdo de un hombre que aparentemente ya no existía. Terry la observó detenidamente al salir, estoico, intentando de alguna forma volver a blindar su alma ante ella y sus reacciones. Vio la furia y la decepción de su mirada, y aunque al principio había pensado que no le importaría lo que ella terminara pensando de él, lo cierto es que aquel hombre presentía que ver la desilusión de sus hermosos ojos verdes lo atormentaría aún más que su indiferencia. Pero ya estaba hecho. La había alejado definitivamente. Se felicitó por esa victoria pírrica, porque Candy se había ido tan furiosa y desilusionada que seguramente no buscaría acercarse a él nunca más. Y después de todo, era justamente lo que Terry deseaba. ¿O no?